¿Y si te dijera que el verdadero héroe olvidado de la Biblia no es quien crees? ¿Y si la amistad más épica y sacrificada no es la que te contaron de niño, sino una que desafió a un rey, la muerte y la lógica? Esto es la amistad más grande de la Biblia. Fue Jonatán el verdadero héroe olvidado, y no es la versión infantil que conoce todo el mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. El aire vibraba con la tensión de una nación al borde del colapso. Israel, bajo el reinado de Saúl, vivía bajo la bota opresora de los filisteos. No se les permitía forjar armas. Sus herramientas debían ser afiladas por sus enemigos, un símbolo humillante de su vasallaje. El miedo era una niebla densa que se arrastraba por cada rincón del reino, paralizando los corazones y minando la fe. En medio de esta atmósfera sofocante, se alzó un hombre, no el rey Saúl, sino su hijo, el príncipe Jonatán. Un guerrero intrépido, un líder nato, y un hombre cuya lealtad y fe brillarían con una intensidad que, irónicamente, eclipsaría a la de su propio padre. Jonatán no era un príncipe cualquiera. Heredero al trono, se esperaba que algún día siguiera los pasos de Saúl. Sin embargo, su carácter era radicalmente distinto al de su padre. Mientras Saúl se hundía en la paranoia y la desobediencia, Jonatán demostraba una fe audaz en Dios y un valor inquebrantable. Su primera aparición destacada en la narrativa bíblica es un acto de audacia que pocos se atreverían a imitar. En un momento en que el ejército filisteo acampaba en Micmas y solo un puñado de guerreros israelitas permanecía con Saúl, el miedo era palpable. Saúl, con su espada en la mano, estaba de pie bajo un granado en Migrón, lamentando la situación. Pero Jonatán no conocía el miedo. Animado por una fe profunda en el poder de Dios para salvar con pocos o con muchos, se acercó a su escudero, un joven de espíritu similar. Ven, traspasemos la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos, le dijo. Este no fue un acto de imprudencia, sino de una fe audaz y contagiosa. Él entendía que la victoria no dependía del tamaño del ejército, sino de la intervención divina. Esta es una de las primeras revelaciones de la verdadera naturaleza de Jonatán. No solo un guerrero, sino un hombre de profunda convicción espiritual, que contrastaba fuertemente con la vacilante fe de su padre, el rey. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que a menudo se minimiza, es el riesgo inmenso y la soledad de esa decisión de Jonatán. Saúl no estaba al tanto. Jonatán no buscó la aprobación del rey o de sus generales. Era una misión suicida en apariencia. 2 hombres contra una guarnición filistea. Pero para Jonatán, no era una misión suicida. Era una declaración de fe. Él sabía que el Dios de Israel no estaba limitado por las circunstancias. Su estrategia era simple y audaz. Si los filisteos los invitaban a subir, sería una señal de Dios para la victoria. Y así fue. Subieron a rastras por una escarpada ladera rocosa, donde los filisteos, con arrogancia, los invitaron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Esa fue la señal. En ese momento, Jonatán y su escudero, armados solo con su fe y sus espadas, cayeron sobre la guarnición filistea. En una arremetida fulminante, mataron a 20 hombres. El pánico se apoderó de los filisteos. Un temblor enviado por Dios, un terror inexplicable, los invadió. La Biblia lo llama un gran temblor en el campamento y por el campo, y el pueblo y toda la guarnición temblaron. El impacto fue tal que el ejército filisteo comenzó a dispersarse en confusión, incluso atacándose entre sí. Cuando Saúl y su ejército observaron el caos desde lejos, se dieron cuenta de lo que había sucedido. La acción audaz de Jonatán había provocado un milagro, un pánico divino que estaba diezmando al enemigo. La moral de Israel se disparó. El ejército, que había estado escondido en cuevas y fosos por miedo,
Salió de su escondite y se unió a la persecución, aniquilando a los filisteos. Esta fue una victoria decisiva, orquestada no por el rey, sino por la fe y el valor de su hijo. Pero, irónicamente, este mismo valor de Jonatán, que salvó a Israel, sería el presagio de la tragedia venidera en su relación con su padre. Saúl, en su inseguridad, vería con creciente recelo el brillo de su propio hijo. La lección estaba clara. El verdadero liderazgo no era cuestión de estatura o título, sino de una fe inquebrantable en Dios. Y Jonatán lo tenía. La victoria en Micmas, impulsada por la fe audaz de Jonatán, debería haber sido un momento de celebración unánime y de reafirmación del liderazgo de Saúl. Sin embargo, en lugar de eso, se convirtió en una semilla de discordia y un presagio de la tragedia que se avecinaba. Saúl, el rey, ya había dado muestras de su carácter impulsivo y su fe vacilante. Durante la batalla, había pronunciado un juramento temerario: «Maldito sea todo aquel que comiere pan antes de la noche, hasta que me haya vengado de mis enemigos». Esta orden, motivada por un celo equivocado o una impaciencia ansiosa, agotó a sus tropas y puso en peligro la misma victoria que Dios les había concedido. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que es crucial para entender la profunda brecha entre padre e hijo, es la ética de liderazgo subyacente que representaban Saúl y Jonatán. Saúl, a menudo, actuaba por impulso, por miedo o por una religiosidad superficial que valoraba los rituales por encima de la justicia y la misericordia. Su juramento insensato es un claro ejemplo de esto. Jonatán, por el contrario, operaba desde un lugar de fe genuina y una comprensión más profunda de la gracia de Dios. Ignorando el juramento de su padre, porque no lo había escuchado, comió un poco de miel para reponer fuerzas, un acto que, aunque inocente, lo puso en peligro de muerte bajo la imprudente maldición del rey. Cuando Saúl, en su intento de determinar quién había quebrantado su juramento, propuso echar suertes, y la suerte cayó sobre Jonatán, el rey no dudó en declarar: «Ciertamente morirás, Jonatán». Imagina el horror de la escena. El hombre que acababa de salvar a Israel de los filisteos estaba a punto de ser ejecutado por su propio padre, por un juramento insensato. Pero el pueblo, que había sido testigo de la valentía y la fe de Jonatán en Micmas, intervino decisivamente. «No morirá Jonatán», clamaron, «porque él ha obrado hoy una gran salvación en Israel con Dios. Vive Jehová, que ni un cabello de su cabeza caerá a tierra, pues que ha hecho hoy con Dios». Esta intervención popular salvó la vida de Jonatán, pero también fue una humillación pública para Saúl, evidenciando que la lealtad y el amor del pueblo se inclinaban más hacia el hijo que hacia el rey. Aquí reside uno de los hechos más desconocidos y trascendentales. La relación de David con Jonatán no comenzó en este momento, sino que se forjaría poco después, en el valle de Ela, cuando David, un pastor, derribó a Goliat. La Biblia narra que, después de que David mató al gigante, el alma de Jonatán quedó ligada con el alma de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. 1 Samuel 18, 1. Esta frase es el inicio de la amistad más célebre de la Biblia, una conexión profunda que trascendió la sangre, la posición y la lógica política. Jonatán, el heredero natural al trono, reconoció en David al hombre ungido por Dios, el verdadero campeón de Israel. En lugar de sentir envidia, como lo hizo Saúl, Jonatán sintió una afinidad espiritual y una admiración genuina. Él no vio un rival, vio a un hermano de espíritu, un alma gemela en la fe y el valor. Ahora, un momento crucial para ti. Si esta narrativa te está capturando, si estás descubriendo una profundidad en los personajes bíblicos y en sus relaciones que nunca imaginaste, si quieres seguir desenterrando verdades impactantes y desconocidas de las Escrituras, entonces dale like a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. ¿Por qué deberías hacerlo? Porque no nos limitamos a los relatos superficiales.
Nos sumergimos en cada versículo, en cada personaje, en cada evento, para desentrañar el poder transformador de la Biblia y su relevancia para tu vida hoy. Aquí encontrarás vídeos que exploran desde los grandes profetas hasta las mujeres olvidadas, desde las parábolas más profundas hasta los dilemas morales de los reyes. Queremos que te quedes hasta el final de este vídeo y de cada uno de nuestros vídeos, porque te prometemos una perspectiva que desafiará lo que creías saber y te conectará con una fe más profunda y viva. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras revelaciones. La amistad entre David y Jonatán fue sellada con un pacto. Jonatán, en un acto de simbolismo profundo y sacrificio personal, se quitó su manto, sus vestiduras de príncipe, su espada, su arco y su talabarte, y se los dio a David. Este gesto no era solo un intercambio de regalos. Era una transferencia simbólica de su propia autoridad, de su derecho de primogenitura y de su lealtad. Jonatán, el heredero aparente, estaba reconociendo, y de hecho, invistiendo, al futuro rey de Israel. Este acto de humildad y abnegación es una de las muestras de lealtad más extraordinarias que se encuentran en toda la literatura. Él sabía que David era el elegido de Dios, y en lugar de luchar contra ese destino, se alineó con él, incluso a expensas de su propio futuro. Mientras Saúl se hundía cada vez más en la paranoia y la envidia, intentando asesinar a David en repetidas ocasiones, la amistad de Jonatán se mantenía firme. Jonatán se convirtió en el mediador, el protector y el confidente de David, arriesgando su propia vida al interceder por él ante un padre iracundo. Esta no era una amistad superficial. Era una lealtad inquebrantable forjada en la fe compartida y en un amor que sobrepasaba el amor de las mujeres, como David lamentaría más tarde. La lealtad de Jonatán no era solo hacia un amigo, sino hacia la voluntad de Dios, que él discernía en David. Su vida, en este punto, se convirtió en un sacrificio viviente, dividido entre el amor por su padre y la lealtad al hombre que Dios había elegido. La amistad entre David y Jonatán no era una relación común. Era un pacto sagrado, sellado no solo por afecto personal, sino por una profunda reverencia compartida hacia la voluntad de Dios. Mientras Saúl, impulsado por su paranoia, se obsesionaba con la idea de eliminar a David, Jonatán, el heredero legítimo al trono, se convertía en el principal protector y confidente del hombre que su padre veía como su mayor amenaza. Este es uno de los hechos más épicos y trascendentales que la Biblia nos revela sobre la lealtad incondicional. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es la tremenda presión y el dolor emocional que Jonatán debió experimentar. Estaba atrapado entre el amor y la lealtad a su padre, el rey, y su profunda conexión y compromiso con David, el ungido de Dios. Saúl, en su furia, no dudaba en expresar su desprecio por Jonatán por su lealtad a David. En una escena desgarradora, Saúl le gritó a su hijo, «Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has escogido al hijo de Isaí para confusión tuya, y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú serás firme, ni tu reino. Envía pues, ahora, y tráemelo, porque ha de morir». Imagina la furia en los ojos de Saúl, la humillación pública, la violencia de las palabras lanzadas contra su propio hijo. Y la Biblia añade que Saúl incluso lanzó una lanza a Jonatán, intentando matarlo, con la misma furia con la que había intentado matar a David. Este acto de violencia paternal, intentando acabar con la vida de su propio hijo por defender a David, es un testimonio de lo lejos que el miedo y la envidia habían llevado al rey. La escena subraya el sacrificio personal extremo de Jonatán, quien arriesgaba su propia vida por su amistad y por la voluntad de Dios. No solo sacrificó su derecho al trono, sino que se puso directamente en la mira de su padre, por el bien de David. La lealtad de Jonatán no era ciega. Él intentó razonar con su padre, recordándole los servicios de David a Israel. ¿Por qué morirá?
¿Qué ha hecho?, le preguntó. Pero la razón no podía penetrar la mente de Saúl, nublada por la paranoia y la amargura. Jonatán entendió en ese momento que la locura de su padre era incontenible y que la vida de David estaba en grave peligro. Fue entonces cuando Jonatán ideó un plan ingenioso para alertar a David, que se había escondido por consejo de Jonatán. Los dos amigos habían acordado una señal secreta. Jonatán dispararía 3 flechas y enviaría a un muchacho a recogerlas. Si la flecha iba más allá del muchacho, significaba vete, porque Jehová te ha enviado. Este acto de comunicación encubierta, un riesgo mortal para ambos, muestra la desesperación de la situación y la profundidad de su vínculo. La escena donde David y Jonatán se encuentran en secreto para despedirse es una de las más conmovedoras de toda la Escritura. La Biblia lo describe así: y se besaron el uno al otro, y lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Este fue un momento de profunda tristeza y afecto. Sabían que su separación era inevitable y que el futuro era incierto. Jonatán, el príncipe, el heredero natural, estaba despidiéndose del hombre que sabía que sería el próximo rey, suplantándolo a él y a su propia descendencia. Su amor y lealtad trascendieron la ambición personal. Fue un acto de abnegación profética, aceptando el plan de Dios por encima de sus propios derechos. Lo que esta escena también nos revela es el contraste agudo con la envidia de Saúl. Mientras el rey consumía su vida en la persecución de David, Jonatán, su propio hijo y el legítimo heredero, estaba activamente asegurando el ascenso de David. Esta diferencia en el carácter, la fe y la visión de futuro es lo que finalmente sellaría el destino de la casa de Saúl y la ascensión de la casa de David. Jonatán no buscó su propio interés. Buscó el cumplimiento de la voluntad de Dios, incluso si eso significaba renunciar a su propio trono y arriesgar su vida. La relación de Jonatán con David no fue solo una amistad humana. Fue una prefiguración de la amistad divina. Jonatán, al sacrificar su propia posición y ponerse en peligro por David, refleja, de alguna manera, el sacrificio de Jesús, quien se despojó de su gloria para salvar a la humanidad. Aunque Jonatán no es una figura mesiánica, su lealtad incondicional, su abnegación y su disposición a ceder su derecho por el ungido de Dios, lo convierten en un héroe olvidado cuyo ejemplo de amistad sacrificial resuena a través de los siglos. Su vida es un testimonio de que la verdadera grandeza no reside en la corona, sino en el corazón que ama y obedece a Dios por encima de todo. Su papel fue crucial en la preservación de la vida de David, asegurando así el linaje mesiánico. La huida de David, impulsada por la conspiración de Saúl y la lealtad inquebrantable de Jonatán, marcó el comienzo de un periodo de exilio y persecución para el futuro rey de Israel. Mientras David se ocultaba en cuevas y desiertos, Jonatán, el príncipe, permaneció en la corte de su padre, viviendo la agonía de ver cómo el rey, otrora ungido por Dios, se hundía cada vez más en la locura y la desobediencia. Este es un hecho que a menudo se pasa por alto. La constante lucha interna de Jonatán, dividido entre su amor filial y su profunda convicción de que David era el elegido de Dios. Su vida se convirtió en un acto de equilibrio precario y un testimonio silencioso de su lealtad al plan divino. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que trasciende la simple narrativa, es la profundidad de la soledad que Jonatán debió sentir en la corte de Saúl. Él era el único que comprendía la injusticia hacia David, el único que conocía la verdad del corazón de su amigo y la depravación de su padre. Estaba rodeado de cortesanos que, por miedo o por interés, se aliaban con la paranoia de Saúl. Jonatán no tenía a nadie con quien compartir su dolor o su dilema moral, excepto en sus encuentros secretos y fugaces con David. Esta soledad, esta carga silenciosa, es un aspecto épico de su carácter y una muestra de su resiliencia. Él no solo enfrentó la ira de su padre, sino que cargó con el peso de una verdad que nadie más en la corte se atrevía a reconocer.
A pesar de la persecución y el peligro, Jonatán nunca rompió su pacto con David. Incluso cuando Saúl lo reprendía o lo amenazaba por su amistad con David, Jonatán se mantuvo firme. Él no solo lo protegió, sino que también lo alentó en su fe. La Biblia relata un encuentro crucial entre ellos en el desierto de Zif. Y se levantó Jonatán hijo de Saúl y vino a David en el bosque, y le fortaleció su mano en Dios. 1 Samuel 11:16. Este acto de fortalecer la mano de David en Dios fue un momento trascendental. David, aunque ungido y valiente, era un fugitivo, viviendo una vida de constante peligro y privaciones. Las palabras y la presencia de Jonatán debieron ser un bálsamo para su alma, un recordatorio de que no estaba solo y que Dios seguía con él. Este apoyo inquebrantable de Jonatán es una de las muestras más poderosas de la lealtad incondicional. Él no solo amaba a David, sino que confiaba en el plan de Dios para David, incluso si ese plan significaba la pérdida de su propio derecho al trono. Jonatán no era ingenuo. Entendía las implicaciones de la unción de David y la profecía de Samuel sobre el fin del reinado de Saúl. Sin embargo, en lugar de luchar contra el destino o de resentir a David, se sometió a la voluntad divina y apoyó activamente a su amigo. Esta abnegación es lo que eleva su amistad a un plano espiritual y profético. Lo que la Biblia también nos revela, aunque de forma más sutil, es la compasión de Jonatán por su propio padre, a pesar de la locura de Saúl. Él no se regodeaba en la desgracia de Saúl. Más bien, trataba de interceder, de razonar, de buscar una solución que beneficiara a todos. Esta capacidad de amar y ser leal incluso a aquellos que nos hieren o nos persiguen es una característica que lo distingue y lo hace un héroe moral. La amistad de Jonatán fue una luz en la oscuridad del reinado de Saúl, un faro de esperanza en un mar de traición y paranoia. La relación de Jonatán con Jesús, aunque no directa en términos históricos, es profundamente significativa en términos tipológicos. Jonatán, al sacrificar su propia posición y vida por el bien del ungido de Dios, David, prefigura de alguna manera el sacrificio de Cristo. Jesús, el verdadero Rey, voluntariamente se despojó de su gloria y dio su vida por sus amigos, Juan 3:13, y por aquellos que eran sus enemigos, Romanos 5:10. Jonatán, al renunciar a un trono terrenal por amor a David y al plan de Dios, nos enseña sobre la naturaleza del reino celestial, donde la verdadera grandeza se encuentra en el servicio y el sacrificio. Él, en su lealtad, es un reflejo de la lealtad de Cristo hacia su Padre y hacia la humanidad. La historia de Jonatán es, por lo tanto, la de un héroe no reconocido, cuya grandeza reside no en las coronas o los títulos, sino en la pureza de su corazón, la solidez de su fe y la inmensidad de su amor y lealtad. Vivió en la sombra de un padre atormentado y de un amigo destinado a la grandeza, pero su luz propia brilló con una intensidad única. Su amistad con David se convirtió en un faro de esperanza y un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, la verdadera lealtad y el sacrificio desinteresado pueden prevalecer, asegurando el cumplimiento de los propósitos divinos. La relación entre David y Jonatán es un ancla de humanidad y esperanza en medio del torbellino de paranoia y violencia que caracterizó los últimos años del reinado de Saúl. Es una amistad que desafía la lógica de la sucesión, la política y el poder, demostrando que el amor y la lealtad pueden trascender las ambiciones más arraigadas. Lo que la Biblia nos revela, con una sobriedad impactante, es que Jonatán no solo fue el protector de David, sino también un testigo silencioso y doliente de la decadencia de su propio padre. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que se desprende de la sutileza de la narrativa, es la profundidad del desgarro interno de Jonatán. Él amaba a su padre, a pesar de sus defectos y su creciente locura. Imaginemos las cenas tensas en la corte, donde Saúl deliraba sobre la traición de David, mientras Jonatán, el hijo leal, debía escuchar en silencio, sabiendo la verdad. Este dilema moral,
Esta constante lucha entre el deber filial y la lealtad a la verdad y al ungido de Dios, debió haber sido un tormento diario. Jonatán no eligió el camino fácil. No se unió a la conspiración de su padre, ni tampoco lo abandonó por completo. Optó por el camino de la integridad, la intercesión y la lealtad silenciosa, un sacrificio que pocos estarían dispuestos a hacer. La fidelidad de Jonatán a David no fue una traición a su padre en el sentido de deslealtad al reino. Al contrario, al proteger a David, Jonatán estaba, de hecho, preservando el futuro de Israel, asegurando que el plan de Dios para la nación se cumpliera. Él entendía que la soberanía de Dios estaba por encima de la corona de Saúl y que David era el instrumento elegido para la verdadera liberación y prosperidad del pueblo. Esta visión, este discernimiento espiritual, es lo que lo eleva por encima de los demás personajes en la corte de Saúl. Jonatán no solo fue un amigo leal, fue un estadista espiritual, que vio más allá de lo inmediato para comprender el propósito divino. Los encuentros secretos entre David y Jonatán, especialmente aquel en el desierto de Zif donde Jonatán le fortaleció su mano en Dios, son de un valor incalculable. En esos momentos, Jonatán no solo le brindó ánimo, sino que le reafirmó el pacto que habían hecho y la seguridad de la promesa de Dios. Él le dijo: «No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aun Saúl mi padre esto sabe». Esta última frase es desgarradora. Muestra que Jonatán no solo aceptaba el destino de David como rey, sino que incluso se conformaba con ser segundo después de él, renunciando a su derecho natural al trono. Es la cumbre del sacrificio personal y la abnegación, un acto de amor que supera el amor romántico y la ambición política. Y el hecho de que afirmara que Saúl esto sabe revela que el rey, en sus momentos de lucidez, era consciente del destino de David y de la posición leal de su propio hijo, lo que hacía aún más trágica su persecución. La amistad de David y Jonatán es a menudo citada como un ejemplo de amor incondicional en la Biblia, comparable a la lealtad de Ruth hacia Noemí. Pero va más allá, es una amistad intergeneracional y transpolítica, un faro de esperanza en un tiempo de profunda oscuridad moral y política. Es una amistad que nos enseña sobre el verdadero significado del apoyo, la empatía y el sacrificio desinteresado. En un mundo donde las relaciones a menudo están condicionadas por el beneficio personal, la amistad de Jonatán y David se alza como un monumento a la pureza del afecto humano y a la fidelidad a un propósito mayor. Lo que esta relación nos enseña sobre el liderazgo es igualmente profundo. Saúl fracasó porque su liderazgo se basó en el miedo y el control, lo que lo llevó a la paranoia y la destrucción. Jonatán, por otro lado, ejemplificó el liderazgo basado en la fe, la integridad y el servicio desinteresado. Él no buscó el poder para sí mismo, sino el cumplimiento del plan de Dios para su nación, incluso si eso significaba ceder su posición al lado de David. Su vida es una poderosa objeción a la idea de que la ambición personal debe prevalecer sobre la voluntad divina. Jonatán, el héroe olvidado, es, de hecho, un modelo de cómo los líderes deben operar. Con un corazón entregado a la verdad y un espíritu dispuesto a sacrificarse por el bien común y el propósito de Dios. La culminación de la amistad entre David y Jonatán, y el trágico destino de este último, se entrelaza con el sombrío final del reinado de Saúl. A pesar de los esfuerzos de Jonatán por proteger a David y de su propia sumisión al plan divino, el destino de la casa de Saúl estaba sellado por la desobediencia y la obstinación del rey. La Biblia nos relata la batalla final en el monte Gilboa, un momento decisivo para Israel y un desenlace fatal para Jonatán. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que añade una capa de dolor épico a esta historia, es el profundo conflicto interno que Jonatán debió sentir al ir a esa batalla final. Él sabía que el favor de Dios se había apartado de su padre. Sabía de la profecía de Samuel sobre el fin del reinado de Saúl. Y, sobre todo, sabía que David era el ungido de Jehová, el futuro rey. Sin embargo,
Como hijo leal y príncipe de Israel, su deber era luchar junto a su padre hasta el final. No podía abandonar a Saúl, a pesar de todo el mal que le había hecho. Esta lealtad sacrificial, incluso a un padre que había intentado matarlo y que estaba claramente en desobediencia a Dios, es un testimonio asombroso del carácter de Jonatán. Fue un acto de amor y deber filial, pero también de aceptación del destino que Dios había orquestado. El monte Gilboa se convirtió en el escenario de una masacre. Los filisteos, que una vez habían sido derrotados por la audacia de Jonatán y la fe de David, ahora abrumaban al ejército israelita. Las flechas llovieron sobre los guerreros de Israel, y entre los caídos, estuvieron los hijos de Saúl: Abinadab, Malquisúa y, finalmente, Jonatán. La Biblia es concisa en su descripción de su muerte, pero el impacto emocional es inmenso. El príncipe valiente, el amigo leal, el heredero despojado, cayó en la batalla junto a su padre. Su muerte fue heroica en el campo de batalla, pero trágica en su significado, pues con él se desvanecía la esperanza de una transición pacífica del poder y se cerraba el capítulo de un reinado fallido. La noticia de la derrota y la muerte de Saúl y sus hijos llegó a David en Siclag. Su reacción es uno de los momentos más conmovedores y menos comprendidos de toda la Escritura. Lejos de regocijarse por la eliminación de su perseguidor y el camino libre al trono, David, con el corazón destrozado, lamentó profundamente la muerte de Saúl, y sobre todo, la de Jonatán. Su lamento, registrado en 2 Samuel 1, es una elegía poética que revela la profundidad de su amor por su amigo. ¡Ay, Israel, herida en tus alturas! ¡Cómo han caído los valientes! Estas son las palabras iniciales de David, pero su dolor se intensifica al recordar a Jonatán. Jonatán, en tus alturas fuiste herido. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que fuiste muy amado por mí. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Esta frase es el epitafio más poderoso a la amistad de David y Jonatán. No es una declaración de amor romántico o sexual, sino una expresión de la profundidad de un vínculo que superaba la pasión humana, un amor basado en la lealtad, la confianza y una conexión espiritual que desafió la ambición, el miedo y la propia muerte. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, pero que se deduce de este lamento, es el impacto duradero de Jonatán en la vida y el reinado de David. La lealtad incondicional de Jonatán, su fe inquebrantable y su sacrificio personal, moldearon a David y le recordaron la verdadera esencia del liderazgo basado en la fe. Jonatán fue el contrapunto constante a la paranoia de Saúl, el faro de esperanza en los años de exilio de David. Su vida fue un testimonio del tipo de lealtad y amor que Dios busca en sus siervos. La muerte de Jonatán fue una pérdida personal inmensa para David, pero su legado continuaría influyendo en el rey de Israel. El pacto que David y Jonatán hicieron no se rompió con la muerte. David, al ascender al trono, no se olvidó de su promesa. Él preguntó: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? 2 Samuel 9, 1. Esta pregunta llevó al descubrimiento de Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán. David, en un acto de sorprendente bondad y fidelidad al pacto, lo restauró a la mesa del rey, le devolvió todas las tierras de Saúl y le dio un lugar de honor, como si fuera uno de los propios hijos del rey. Este acto de gracia y misericordia, extendido a un descendiente de su enemigo por amor a su amigo, es el cumplimiento épico y trascendental de la amistad de David y Jonatán. Es un reflejo de la gracia de Dios hacia la humanidad, recordándonos que, a pesar de nuestros pecados y nuestras incapacidades, como la cojera de Mefiboset, somos bienvenidos a la mesa del rey por el pacto de amor. La historia de Jonatán es la de un héroe no celebrado en su tiempo, cuya grandeza residió en su inquebrantable lealtad a Dios y a su amigo, incluso hasta la muerte. Fue un príncipe que renunció a un reino terrenal para asegurar un reino espiritual, un guerrero que luchó con fe y un amigo que amó con una profundidad que trascendió la ambición y la lógica humana. Su vida es un faro de esperanza para todos aquellos que buscan la verdadera amistad y el liderazgo basado en la integridad y el sacrificio. La vida de Jonatán, el príncipe y el amigo leal, es una de las narrativas más conmovedoras, y a la vez, subestimadas de la Biblia. Su historia no es solo un relato de amistad,
Es un poderoso sermón silencioso sobre el sacrificio, la lealtad incondicional y la verdadera naturaleza del liderazgo piadoso. Jonatán es, sin duda, el verdadero héroe olvidado, cuya grandeza reside no en la corona que nunca llevó, sino en la pureza de su corazón y su inquebrantable fe en el propósito de Dios. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, pero que se desprende de la profundidad de su carácter, es que Jonatán no solo fue un hombre bueno. Fue un prototipo de la humildad y la sumisión a la voluntad divina, incluso cuando esa voluntad contradecía su propio interés y el de su linaje. Él entendió que el plan de Dios trascendía la sucesión dinástica humana. En lugar de aferrarse a un trono que el Señor había prometido a otro, se convirtió en el principal defensor y facilitador de ese destino. Esta es una lección de vida fundamental. La verdadera grandeza a menudo se encuentra en la capacidad de renunciar a lo propio para abrazar el plan superior de Dios. Jonatán encarnó la frase de Juan el Bautista siglos después: es necesario que él, Jesús, crezca, y que yo, Juan, mengüe. Juan 3:30. La relación de Jonatán con Jesús es, por supuesto, tipológica y no directa. Sin embargo, su amistad con David prefigura elementos clave del Evangelio. Jonatán, el príncipe que cede su trono, protege y ama al ungido de Dios a pesar de la persecución de su propio padre, es un eco de Cristo. Jesús, el verdadero príncipe celestial, renunció a su gloria para servir y salvar a la humanidad. Él amó a sus amigos hasta el extremo, y murió voluntariamente, no solo por sus amigos, sino por aquellos que eran sus enemigos. El amor de Jonatán por David, que sobrepasaba el amor de las mujeres, es una sombra pálida del amor sacrificial de Cristo, que no solo dio su vida, sino que sigue intercediendo y extendiendo su gracia a sus enemigos, restaurándolos a su mesa, tal como David hizo con Mefiboset. La historia de Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, sentado a la mesa del rey David como uno de sus propios hijos, es el clímax de la lealtad de Jonatán y un reflejo de la gracia divina. Mefiboset representaba todo lo que el linaje de Saúl había perdido. Un príncipe caído, lisiado, viviendo en un lugar desolado llamado Lodebar, sin pasto. Él no tenía mérito propio para estar en la mesa del rey. Sin embargo, por el pacto de amistad con Jonatán, David lo honró y lo restauró completamente. Esta es una imagen poderosa de nuestra propia condición. Pecadores lisiados espiritualmente, sin mérito propio, pero que por el pacto de gracia a través de Jesús, somos restaurados a la mesa del Rey de Reyes, adoptados como hijos y coherederos. La amistad de Jonatán no terminó con su muerte. Su legado de lealtad y pacto siguió produciendo frutos de gracia para su descendencia. El contraste con Saúl es la clave para entender la magnitud de Jonatán. Saúl, consumido por el miedo y la envidia, trató de asegurar su trono por medios humanos, persiguiendo y asesinando. Jonatán, desprovisto de envidia, confió en la soberanía de Dios y abrazó el plan divino, incluso si eso significaba renunciar a su propio poder. Esta dicotomía es una lección eterna sobre la fragilidad del liderazgo humano sin fe y la fortaleza del liderazgo arraigado en la obediencia divina. En un mundo donde la ambición, la traición y el interés propio a menudo dominan las relaciones, la amistad de Jonatán y David se alza como un monumento a la integridad, la abnegación y el amor auténtico. Nos desafía a redefinir lo que significa ser un héroe. No siempre es el que lleva la corona, sino el que posee un corazón leal y puro. Jonatán no buscó fama ni reconocimiento, pero su historia, cuando se mira con ojos espirituales, es una de las más inspiradoras de la Biblia. Su vida nos enseña que la verdadera grandeza se mide por la profundidad de nuestro carácter, la solidez de nuestra lealtad y la disposición a sacrificarnos por un bien mayor o por aquellos a quienes amamos. Jonatán, el príncipe que cedió su trono, el guerrero que peleó con fe, y el amigo que amó más allá de la muerte, es, sin duda, el verdadero héroe olvidado que la Biblia nos invita a recordar y emular.
Si esta épica historia de amistad y sacrificio te ha tocado el corazón, y quieres seguir descubriendo las verdades profundas de la Biblia, te invito a darle like a este vídeo y a suscribirte a nuestro canal. Queremos que formes parte de nuestra comunidad, donde exploramos todos los temas de la Biblia con una profundidad que te impactará. Deja tus comentarios o tus testimonios abajo. ¿Qué aspecto de la amistad de Jonatán y David te ha inspirado más? Tu historia es importante para nosotros. Y para concluir, recuerda siempre, la verdadera grandeza no está en el trono que se persigue, sino en la lealtad que se cultiva y el amor que se sacrifica.